Bueno, sí, vale. Según lo que venimos trabajando, la idea de hoy es hacer el formulario de proveedores. En la solución, lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo formulario, Add New Windows Form. Yo puse el nombre FR mi proveedor, ok, y cambiamos algunas propiedades que son el Start Position para que esté en el centro, y no quiero que me aparezca FR mi proveedor, quiero que me aparezca proveedores nomás acá. Para poder trabajar con el dataset, o sea, conectados a la base de datos, lo que tenemos que hacer es tener el dataset de nuestra aplicación. En este caso está en la capa de datos. Con el explorador de servidores podemos ver y conectarnos a nuestra base de datos para ver la estructura de tabla, procedimiento y todo lo demás. Para que nosotros podamos hacer el alta, baja, modificación y el buscar con el dataset, lo que tenemos que hacer es arrastrar sobre el dataset la tabla que vamos a estar trabajando. En este caso vamos a trabajar con proveedores, arrastramos acá. Las demás ya habíamos hecho las pantallas de alta, baja y modificación. Bueno, una vez que lo tenemos sobre el dataset, vamos en el formulario y en origen de datos ya podemos manipular los valores, las columnas, insertar, modificar los registros. ¿Qué hacemos? Agarramos toda la tabla y arrastramos sobre el formulario y él nos crea la estructura para navegar sobre los registros y hacer las interacciones que necesitamos. ¿Ok? Bueno, ¿qué propiedades nosotros tenemos que cambiar acá para dar un poco más de estilo a nuestros formularios? Lo que vemos acá abajo es un Data Grid View, como lo que nosotros creamos manualmente en la pantalla de cliente. Esta forma de hacer ya nos crea automático y nos da un montón de código ya programado para ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una propiedad que se llama Auto Size Column Mode, ponemos Fill. Sobre el Data Grid View vamos a deshabilitar tres opciones al usuario. No va a poder agregar, no va a poder editar, tampoco va a poder borrar. Sí va a poder hacer ordenar los campos. ¿Ok? Ahí lo ponemos para seguir el mismo stand de los otros formularios, lo arrastramos hasta un cierto punto y en el formulario principal lo vamos a llamar como veníamos llamando a todos los demás. ¿Ok? Creamos una instancia del formulario que creamos, o sea, creamos el objeto de memoria, seteamos la propiedad parent ID para decir que el formulario principal es el padre de este formulario y lo mostramos. Cuando hacemos el show, lo estamos conteniendo desde el formulario principal y probamos para ver qué llevamos hasta el momento. Ahí está, yo ya tenía algunos registros y si se acuerdan, en la primera clase nosotros lo hicimos manualmente con un índice en donde para estos botones de navegación íbamos cambiando a cada rato el valor del i para poder navegar en los registros de abajo. O sea, esto ya no lo tenemos que hacer más, nos hace el propio .NET. ¿Ok? Ahorramos tiempo en esto, pero ahí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque cuando usamos la conexión con un dataset tipado, se llama, nos da muchas ventajas, pero tenemos que tener cuidado con el control del código. ¿Por qué? Porque si yo presento un formulario así a un cliente, le estoy dando una buena herramienta, pero tiene riesgo. Por ejemplo, si yo vengo acá y doy un borrar, me lo borra. No me pregunta al usuario antes, hey, ¿estás seguro que querés borrar? Entonces nosotros como programadores tenemos que mejorar lo que nos da .NET. Nosotros agregamos nuestro código, nuestra lógica de programación para poder mejorarlo y ahí sí entregar un producto en buenas condiciones a los clientes. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestra barra de navegación con los iconos que ya tenemos en nuestra aplicación para que todos los formularios tengan lo mismo y vamos a agregar algunas funcionalidades. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. En el modo de diseño, sobre cada uno de los iconos nosotros podemos cambiarle propiedad. Y lo que le vamos a cambiar a este, por ejemplo, es el icono. ¿Ok? En la carpeta de iconos tenemos el primero. Entonces seleccionamos primero y vamos a cambiando los iconos según lo que ya tenemos en nuestro proyecto. Ahí tenemos el anterior. El siguiente. ¿Dónde está el siguiente? El siguiente. Y el último.
¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, según nuestro modelo de diseño, nuestra programación tiene que tener el editar. Vamos a agregar un botón para editar, un botón para agregar el nuevo, otro para cancelar, uno para buscar, borrar y guardar. Ahí vemos cuál es la secuencia que estamos manteniendo, que sería primero el del editar. Entonces en el editar ponemos el icono de editar, después ven el nuevo ya tenemos programado acá. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos simplemente el icono para mantener nuestro stand, que es este. Después tenemos el cancelar, yo estoy usando este, el buscar, perdón, el guardar, que estamos usando este. Para agregar un botón, fíjense que en la barra de navegación nos da algunas opciones. Yo selecciono que quiero un botón y me lo pone un botón con la propiedad de image para que yo lo pueda cambiar. ¿Okay? Simplemente con un clic agregamos un botón nuevo a nuestra barra de herramienta. Este va a ser nuestro buscar, que lo vamos a programar en la próxima clase. Y el borrar, que yo estoy usando otro icono un poco más grande que es este. Bueno, ahí tenemos nuestra barra de herramientas según lo que venimos usando hasta el momento. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Tenemos que dar ciertas ayudas al usuario para que pueda entender qué es lo que hace este botón. Entonces, en el tooltip text podemos venir acá y podemos poner editar. Y vamos a cambiar el nombre de los controles. Si nos pone Tool Strip Button 1, Tool Strip Button editar. Los que ya estamos, mantenemos con el mismo nombre para no romper el stand. ¿Okay? Fíjense que ya tiene Tooltip Text. El cancelar lo agregamos nosotros. Entonces este es cancelar. Y cancelar acción. El guardar también ya tiene su nombre por defecto. Guardar datos. Es un botón que nosotros agregamos, entonces este va a ser el buscar. Y el borrar, que ya tenía su stand también. Bueno, según nuestro stand y según nuestro modelo, lo que tenemos que tener es los controles que nos permiten hacer los cambios. O sea, está todo bien, está bárbaro que yo pueda navegar por los registros de la tabla, pero también quiero tener la opción de hacer los cambios. ¿Qué hago? Tengo que agregar los textbox y los labels que corresponden a cada uno de los campos de la base de datos. ¿Okay? Y eso lo hacemos una vez que ya tenemos nuestra tabla arrastrada sobre el formulario en orígenes de datos, sobre la tabla de proveedores. Veo los campos y, por ejemplo, el ID. A mí me gusta que el ID sea un label. ¿Por qué? Porque como nosotros ya sabemos, los índices de nuestra tabla no lo manejamos nosotros, lo maneja el propio motor de base de datos. Le va asignando y restando, de forma automática los ID que corresponden a cada registro. Entonces, seleccionamos un label y lo arrastramos sobre el formulario. Ahí ya nos crea la estructura. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, para nombre, pero es una caja de texto, porque esto lo tengo que cambiarlo yo. No quiero que se llame name en inglés. Mi aplicación es para un cliente de acá, entonces se va a llamar nombre. ¿Ok? Estos cambios nosotros ya sabemos hacer porque es lo básico que venimos haciendo hasta el momento. Una vez que tenemos el nombre, tratemos de que nuestro formulario tenga la mejor estética posible, porque eso ayuda mucho a la hora del usuario usar la aplicación.
No lo dejamos como creation time porque el usuario no va a saber qué es un creation time. Ponemos una fecha de creación. Y en state ponemos estado. Cositas que hacemos, cositas que probamos para ver si no rompimos nada. Por eso es siempre bueno, cada cosa que hago lo pruebo, porque si tengo el error sé más o menos dónde estoy parado. Y si ustedes se fijan, me va cambiando los registros abajo y también me lo va cambiando arriba. O sea, toda la navegación que tuvimos que hacerlo a mano en la primera clase de datos, acá ya ganamos un montón de funcionalidades. ¿Ok? Bueno, ahora nosotros como programadores tenemos que decir qué es lo que quiero que haga. Yo quiero que una vez que me cargue el formulario por la primera vez, que el usuario no tenga la posibilidad de venir y decir meto mano y hago los cambios que quiero hacer. No, yo no quiero permitir al usuario que me haga esto, porque lo hace. Quiero primero validar las cosas. Quiero que cuando apriete editar, que me habiliten los campos y me deshabiliten los botones que no voy a necesitar cuando voy a hacer una edición. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por defecto, cuando cargamos el formulario, yo quiero que el cancelar esté deshabilitado. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna acción para cancelar. Entonces, no hice nada todavía. No tiene lógica que el botón de cancelar esté habilitado para el cliente. Y el guardar tampoco, porque no hice cambios. ¿Ok? Entonces, estos dos, cuando lo cargamos por primera vez, van a estar deshabilitados. Los demás sí. Porque puedo agregar un nuevo, puedo hacer una modificación, puedo buscar o puedo borrar el registro actual que yo tengo. Y los campos de texto también, pero no van a estar con la propiedad enable, sino con read only, como true. Vamos a permitir que el usuario simplemente pueda leer los datos por el momento. No puedo hacer cambios. Cuando no tiene la propiedad read only, sí va a tener la enable. Entonces cambiamos el enable. Cositas que hacemos, cositas que probamos. Entonces vemos que vamos llevando hasta ahí. Bien, cargamos el formulario por primera vez. El usuario no me puede hacer cambios. Ahí estoy manipulando la seguridad de mi aplicación. Para que haga los cambios me va a tener que venir acá y me va a tener que cliquear acá. Ahí sí les voy a decir, mira, ahora puedes hacer los cambios. Mientras tanto, no. Y los botones que no tienen lógica que estén habilitados, están deshabilitados en su primer momento. ¿Qué hacemos? Cuando el usuario haga clic en editar campos, tenemos que habilitar los campos. Cuando nosotros vamos a habilitar los campos, lo que tenemos que hacer es deshabilitar lo que nosotros tenemos habilitado y no queremos que estén habilitados, y habilitar lo que necesitamos para la acción siguiente, que sería guardar los cambios. ¿Ok? Entonces, para esta oportunidad, cuando hacemos clic en editar, vamos a deshabilitar este botón. ¿Cómo se llama? Toolstrip button editar. Entonces venimos acá y ponemos Toolstrip button editar punto enable igual a false. El que sigue, ¿cómo se llama? El nuevo. Si yo estoy en editar, no puedo tener el nuevo habilitado, si no empiezo a romper la lógica de mi programa. ¿Ok? Entonces este lo deshabilito. El usuario no me va a romper la aplicación por nada, porque viste, cuando vos haces una aplicación que está toda linda, que te sale fuego de artificio, lo que sea, el usuario, para cagarte la vida, va y te empieza a apretar en donde no debe. Entonces nosotros tenemos que tener el control de prever esas acciones del usuario. Deshabilitamos y por más que haga clic no va a pasar nada. Pero por ejemplo, el botón de cancelar sí tengo que tenerlo habilitado. Entonces vengo acá, el que estaba deshabilitado antes lo habilito. ¿Ok? Y el de guardar también, porque una vez que haga los cambios tengo que guardar la base de datos.
Vamos separando los que son verdaderos de un lado y los que son falsos del otro. Ahí tenemos estos dos que van a estar deshabilitados, estos dos habilitados y estos dos los dejamos deshabilitados también. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Siempre que se quedan callados porque no tienen duda, ¿no? Sí. Si está deshabilitado la opción de borrar, cuando en el data review yo le pongo al usuario para que no borre ni agregue ni pueda modificar los campos. Si está deshabilitado, lo puedo hacer igual. No, lo que estás haciendo es deshabilitando la posibilidad de que el usuario pueda hacer esa acción en los registros de la grilla. Nosotros no queremos que lo haga por la grilla, queremos que lo haga por los controles de arriba. Por eso es que deshabilitamos esta posibilidad. ¿Okay? Bueno, avanzamos. Y cuando yo clico en editar, quiero habilitar los campos de texto para que el usuario pueda hacer los cambios que corresponden. Entonces, name y textbox. Punto, read only. No va a ser solamente de lectura, ahora lo puedo hacer edición también. Entonces es falso. ¿Ok? Lo ubicamos acá. Con estos controles pasan lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí o ya se perdieron? Vamos a probar que llegamos hasta ahí. Compilamos la aplicación. Proveedores, fíjense que están deshabilitados los botones, los controles todavía no puedo hacer cambio. Y una vez que cliqueo en editar, ahí sí me habilitan. Acá nos faltaron habilitar dos. Hay que tenerlo en blanco. Lo que pasa es que no es enable. Read only. No tengo que setearlo en blanco porque estoy haciendo una edición y lo tiene valor. Entonces los valores de los campos todavía no cambian nada. ¿Ok? Bien. Tendré que seguir con los valores porque los cambios que voy a hacer tiene que ser en base a los valores que ya lo tengo. Y cuando doy en guardar, me lo guarda abajo. Bien, ahora quiero que cuando haga guardar, cuando finalice la acción, quiero volver al estado normal de mis controles, que son tener los que tienen que estar habilitados, los que no tienen deshabilitado, y sacar la posibilidad de que el usuario pueda seguir ingresando cambios. Tengo que volver a deshabilitar los botones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Una vez que yo hago los cambios, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, deshabilitar los campos. Y nosotros, como somos programadores muy ordenados, porque son alumnos míos, ¿qué van a hacer? Si el habilitar campos lo hace así, no voy a perder tiempo. Hago falso de un lado, verdadero del otro, y cuando tengo que deshabilitar campos, simplemente lo que es falso pongo true.
ok, y voy copiando los valores para reemplazar. Y en donde es true, false. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué llevamos hasta ahí? Que cuando nosotros ingresamos un cambio, yo quiero guardar los datos, pero quiero volver al estado original. Entonces doy en guardar y ahí ya me vuelve la aplicación para que yo pueda manipular el registro siguiente o lo que sea, pero ya ingreso la seguridad a mi formulario. ¿Ok? Ahí me pasa algo. Por ejemplo, yo en la base de datos tengo campos que son obligatorios. Si yo hago esto y doy en guardar, no puedo permitir ingresar campos vacíos porque pierdo el control sobre los datos de la base de datos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Venimos acá sobre la base de datos. ¿Cómo? Sí, vamos a programar el error provider para hacer esto. Sobre la base de datos que tenemos, aplicación comercial, la tabla de proveedores, vemos las columnas y acá nos dice cuáles son los campos que nosotros no podemos mandar nulo. No podemos mandar nulo a ninguno. Y por hacer porque yo lo hice así, voy a tener que agregar las validaciones a todos los controles. ¿Ok? Esto según nuestro modelo. Por ejemplo, alguien te puede dar una tabla y decir, mira, me tenés que ingresar datos de proveedores, pero solamente el nombre es obligatorio. En este caso nos dice que todos son obligatorios. Todos tienen que tener valor. ¿Cómo podemos hacer las validaciones? Como venimos haciendo hasta el momento. En el cuadro de herramientas, en componentes, error provider, lo arrastramos sobre nuestro formulario. Entonces, ahí pensamos, listo, yo quiero validar los controles cuando yo hago el guardar. Entonces, una vez que yo haga clic en guardar, ya tiene algo preprogramado, ya tiene algo de código. No vamos a tocar lo que algo nos hace bien. Podemos agregar nuestras propias validaciones. Entonces, antes de hacer lo que hace él, que es validar, como lo sabe validar, y todo lo demás, nosotros vamos a tener control de nuestro código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un if. Y vamos a preguntar, fíjense que bueno que es Visual Studio, porque cuando yo lo pongo en una condición del if, automáticamente ya nos crea la función con un retorno de verdadero o falso. Hasta acá todos entienden qué es lo que hace el if, ¿no? O sea, si no pasa la validación, si este método no me retorna, mientras este método no me retorne verdadero, yo lo que voy a hacer es salir a cada rato, corto la aplicación, no quiero que me siga ejecutando lo que viene porque no tiene sentido, ¿ok? Solamente voy a hacer todo esto cuando me pase por esta validación. ¿Cuándo es lo que me va a pasar por esta validación? Cuando la función validar campos me retorne verdadero. Mientras tanto, para ahorrar la parte del else, que es una parte pesada, nosotros lo que hacemos es así: validamos la parte falsa de la función. ¿Qué quiere decir? Si no valida campos, salvo. ¿Ok? Bien, lo que venimos haciendo hasta el momento. Y la función validar campos, lo que tenemos que hacer es preguntar por el contenido de cada control. Y acá hacemos if ¿cómo se llamaba? Name it textbox, en su propiedad text es igual a string.empty. Fíjense que cometí un error porque la igualdad no es con un solo carácter de igual, es con dos. Un solo carácter de igual es asignación. Si la propiedad text del
si este control en su propiedad text es vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar el error provider. Error provider.setError. ¿Cuál es el control? El name text box. ¿Qué mensaje le vamos a poner acá? Por favor, ingrese un nombre. Y retornamos falso. ¿Por qué? Porque nuestra función no valida todavía. O sea, todavía está vacío este campo. Entonces retornamos falso. Si pasó por eso, retornamos verdadero. Acá nos falta un punto y coma. Y ahora vamos a agregar la validación para los demás controles, ¿ok? Pero si entiende esto, o sea, si llega a ingresar a este if, es porque el name text box en su propiedad text es vacío. Entonces va a ingresar acá y la función va a retornar falso. Le va a dar el control pintando el error en la pantalla. Si el usuario otra vez aprieta guardar y no pone texto, va a volver a caer acá y va a volver a retornar falso. Solamente cuando ponga valor y de guardar, no va a entrar en esta opción y va a retornar verdadero. ¿Ok? Entonces validamos los demás controles. El que sigue es el quit o quit. Quit textbox en su propiedad text es igual a string.empty. Listo, llamamos el error provider. Por favor, ingrese un quit barra quit. Retorno falso. Ahora, tengamos en cuenta, si pasó la primera vez, el usuario no ingresó nada y nosotros llamamos el error provider va a quedar tildando en la pantalla. Si en la segunda vez el usuario sí puso datos, o sea, va a seguir la ejecución de este código, pero si yo no limpio el error anterior que yo tiré a este control, tiene que hacer uno por cada uno. Yo le voy a sacar el error de ese control, ¿ok? Porque no tiene sentido que esté ahí. Entonces, la segunda vez el usuario ingresó datos acá, el error provider para este control no va a pintar nada. Va a mandar un vacío ahí y no va a mostrar nada. Lo mismo para los otros controles. Si pasa la validación, después de cada if, limpio el error provider del control. ¿No tiene una función de clear, por ejemplo? Tiene una función de clear, pero si yo hago clear para todos los controles. Y yo quiero claro, yo quiero volver, quiero que me quede siempre en el actual. Si yo pongo un clear, el usuario va a tener que volver a ingresar nombre, todo lo demás. ¿Okay? Después seguimos con el teléfono 1. Y las validaciones van a ser iguales para todos, hasta que retorne verdadero. Mientras tanto, va a ir retornando falso. ¿Okay? Teléfono 1 textbox. Por favor, ingrese el teléfono 1. Si pasa la validación, lo limpio. Acá sería teléfono 2, teléfono 2, teléfono 2, el teléfono 2. Después viene la fecha. Si ustedes fueron avanzando, saben que la fecha no tiene el punto text, pero tiene el punto value. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Creation time date picker, date time picker en su propiedad value. Si es igual a vacío, voy a pintar un error a este control. Sí tiene text, perdón. Tiene text.
y el único que nos falta ahora es el estado. ¿Se entiende? ¿Qué logramos con esta función? Que cuando yo vengo acá y voy a hacer una edición y le quiero romper la aplicación y no paso ningún valor, si yo doy un guardar, quiero que me marque cuál es el error acá. ¿Ok? Por favor, ingrese un nombre. Bien, puse un nombre pero no puse el quit, y el quit es un campo obligatorio. Ahora el error pasa para acá. Mientras no me retorne verdadero, no me va a hacer la función de guardar. ¿Ok? Y una vez que yo sí tengo todos los campos validados con valores, me lo va a guardar. ¿Ok? ¿Cómo? No, todavía no. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Hagamos una pausa y después seguimos con el formulario. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando entonces. Ya tenemos programado el botón editar y el guardar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cancelar. ¿Qué es cancelar? Yo quiero que cuando el usuario esté haciendo un cambio o una inserción o lo que sea, que cuando apriete cancelar vuelva a lo que estaban antes. ¿Ok? O sea, yo estoy acá haciendo un cambio y pongo Coca-Cola y dice, no, la verdad no quiero hacer un cambio. No quiero hacer un cambio, quiero hacer cancelar y volver atrás. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo, con 2 líneas de código lo hacemos. Hacemos referencia a esta clase, o sea, this.proveedor binding source. Como en el proveedor binding source nosotros podemos agregar uno nuevo o borrar, también podemos cancelar una edición. ¿Ok? Simplemente llamando el cancel edit del proveedor binding source, del objeto proveedor binding source, él va a entender que tiene que volver al estado anterior de cómo estaban los registros. ¿Ok? No hace ninguna conexión con base de datos, nada, simplemente trae los valores como estaban registrados anteriormente. Bien, entonces agreguemos estas 2 líneas de código y una vez que hacemos esto, la lógica me dice que tengo que deshabilitar los campos. Como lo había habilitado, lo deshabilito. Nada más. Con 2 líneas de código resolvemos nuestro problema. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Podemos editar Coca-Cola, lo guardo, me lo guarda, ¿ok? Y puedo cancelar y el guardar. Vamos a hacer el nuevo. El nuevo, cuando yo vengo acá en proveedores y doy uno nuevo, ¿qué hace? Me pone los campos para que yo pueda trabajar, pero me pone los campos, pero no me habilita los campos. Entonces yo tengo que llamar la función habilitar campos. Bien, si cuando yo hago uno nuevo, fíjense, yo hago uno nuevo, en algún lado hay una lógica que el tipo va y sabe que te tiene que preparar un nuevo registro en la base de datos. Acá lo que está haciendo, te está asignando un ID -1, que es lo que está haciendo. Se conectó a la base de datos y está diciendo, hey, base de datos, escúchame, estoy por pasarte un cliente nuevo, ¿ok? Reservarme un ID ahí. Entonces se está haciendo una comunicación con la base de datos en este momento. Y cuando lo damos guardar, ahí sí lo hace efectivo, le manda todos los parámetros y lo guarda. ¿Ok? Por eso se agrega una línea más en el Data Grid View. ¿Qué vamos a hacer acá? Como yo les expliqué, cuando nosotros usamos un dataset tipado, hay funcionalidades que ya vienen programadas por defecto, como por ejemplo agregar uno nuevo, borrar y guardar, que el guardar es el único que tiene algo de código. Pero como cuando venimos en agregar uno nuevo, nos fijamos y ¿cómo puede ser que haga cosas si no veo la lógica de cómo lo hace? No importa, en algún lado lo hace y crean que lo hacen bien.
Ahora, nosotros no queremos que lo haga lo que él quiera. Quiero, mira, vos vas a hacer lo que yo quiero que vos hagas. ¿Ok? Entonces acá nosotros vamos a empezar a tener control sobre nuestro código. Y eso lo hacemos con el objeto Binding Navigator, que es la navegación que tenemos acá arriba. En la propiedad Add New Item, nosotros ponemos ninguno. O sea, no voy a hacer nada que vos quieras. A partir de ahora, el insertar lo voy a hacer yo. ¿Ok? Y es la misma lógica que nosotros usamos en categoría. ¿Qué fue lo que hicimos en categoría? Esto, habilitamos los campos, llamamos el binding source para agregar un nuevo ítem y todo lo demás. Y eso es lo que vamos a hacer acá en proveedores. Si doy doble clic me va a llevar ahí. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir el mismo estado que estamos usando los demás, ¿ok? Acá no se va a llamar categoría, se va a llamar proveedores. Proveedor binding source. Add new. Cuando nosotros llamamos el add new, lo que va a saber hacer es limpiar los controles y ya avisar a la base de datos que vamos a mandar un nuevo proveedor, ¿ok? Con esta función estamos haciendo esto. Y después yo quiero asignar al creation time, daytime picker, el horario del sistema, el horario actual de mi máquina o de mi servidor, lo que sea. Y el campo del estado le quiero poner A. ¿Eso qué es? Para hacer con que el usuario pueda ahorrar un poco más de tiempo también. ¿Ok? Y le doy focus al botón de nuevo, al botón de nombre, perdón. Esto nos tiene que funcionar. Entonces, cuando venimos acá, ok, proveedores, hicimos nuevo, esto es lo que tiene que hacer. Me tiene que poner el estado acá, me tiene que poner la fecha actual del sistema, que es hoy, ok, y me tiene que habilitar los campos. Y obviamente el habilitar campos me deshabilitan todo lo que no tiene que estar habilitado en el momento. Voy a volver el código para que lo puedan entender. Cuando nosotros hacemos un agregar, pero estamos asumiendo el control, si ustedes se acuerdan recién cuando hacíamos lo que quería él, dábamos un nuevo, pero los campos quedaban deshabilitados, entonces no nos sirve. Primero llamamos nuestra función, que es habilitar campos. Después le decimos, hey, proveedor binding source, ahora sí, avisar a la base de datos que voy a mandar un proveedor nuevo. Entonces nosotros venimos acá y proveedor binding source, vamos a mandar uno nuevo. Al campo de fecha le ponemos la fecha actual del sistema, porque según la regla de negocio dice que el creation time tiene que ser la fecha actual cuando se cree el registro. ¿Ok? O lo podemos hacer que la base de datos lo cargue siempre por default la hora actual de la base de datos, o le podemos mandar la hora del programa. Y en el campo texto ponemos que el textbox.text del estado es A. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, y después ustedes me preguntan, está bien, hasta acá no guardé uno nuevo. No, porque el agregar uno nuevo simplemente me va a hacer esto, me va a habilitar la opción de poner valores acá. ¿Cuándo es que voy a agregar uno nuevo? Cuando doy un guardar, y el guardar ya lo tenemos programado. Ok, entonces el tipo viene acá, guarda y deshabilita los campos. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Bueno, si yo voy a hacer uno nuevo, vengo acá y digo, hey, voy a poner uno nuevo, bien, y le doy un guardar, me va a empezar a tildar los error providers, fíjense. Y acá si yo pongo un valor, ahí sí lo guarda. Ok, mientras tanto yo estoy validando mi código. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo veo y decir, mira, quiero borrar a este cliente. Uy, borró, pero tan rápido lo borró, no me preguntó si yo estaba seguro, porque por ahí me puse inseguro en esta fracción de segundos, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer el control de esto? No quiero que haga lo que haga, no quiero que él haga lo que quiere. Quiero tener el control yo del borrar. Quiero mandar un mensaje al usuario diciendo, hey, amigo, ¿estás seguro que quieres borrar? Mira que si apretas a aceptar no vas a obtener nunca más ese valor, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos?
proveedor Binding Navigator, delete ítem, ninguno. No va a hacer nada de lo que quiere hacer él, lo va a hacer lo que lo mando a hacer yo. ¿Por qué? Porque voy a venir acá y voy a poner una lógica para este botón. Yo voy a decir qué es lo que quiero que haga. Ya lo tenemos hecho en categoría de categoría. Usamos más o menos la misma lógica. ¿Qué hace eso? Ahora les explico. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo acá? Como yo les había explicado, el diálogo result, si ustedes ponen el mouse arriba, va a decir que es un enumerador, es una estructura de datos, ¿ok? En donde nosotros podemos poner tipos que son común a determinadas cosas. Por ejemplo, en ese caso, el diálogo result nos va a almacenar cosas que tengan que ver con el diálogo, ok, cancel, con las opciones que nosotros podemos retornar desde un diálogo. El messagebox.show nos devuelve el resultado de un diálogo. ¿Qué es eso? Quiere decir si el usuario apretó en cancelar, si le apretó en OK, OK. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo qué son las opciones que nos da. Si nosotros ponemos diálogo result, punto, fíjense que nos da varias opciones. El valor devuelto por el cuadro del diálogo es abortar. Si nosotros le damos la opción, si mira, ¿quieres abortar? El tipo hace clic en abortar. En diálogo result, yo voy a poder almacenar que el tipo hizo clic en el botón abortar. Así que como nosotros también podemos obtener si el usuario hizo clic en el botón de aceptar o en el botón de cancelar. Si hizo clic en cancelar, no hago nada. Si hizo clic en aceptar es porque está seguro que quiere borrar. Entonces yo pregunto, hey, lo que me devolvió este diálogo es aceptar o no. Si es aceptar, mando la sentencia para borrar. Si no, no hago nada. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo acá es creando una variable del tipo diálogo result para almacenar la respuesta del message box. ¿Por qué? Porque la función, el método show, si ustedes se fijan acá al principio dice diálogo result, es el tipo de datos que retorna este método, y en este caso devuelve un diálogo result, y lo que hago es almacenar la variable que se llama diálogo. ¿Ok? Después el texto que va a aparecer en el message box, este es el título del message box, el que aparece arriba. Las opciones de botones, acá yo le estoy dando dos botones, el de OK y el de cancel. ¿Ok? Acá OK y cancel. Entonces va a aparecer el diálogo con las dos opciones. Dependiendo de lo que yo selecciono, es lo que voy a almacenar en diálogo, en la variable diálogo. Después le pongo un icono adentro del message box y le digo cuál es el botón por default. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el usuario le aparece la pantallita y da un enter, yo no quiero que con el enter borre el registro. Yo quiero que el usuario vaya y clique sobre la opción. Si él da un enter, yo le voy a poner que el botón de default es cancelar. El botón número 2, ok, ese sería el botón número 1 y ese sería el botón número 2. Entonces pongo que el botón por default es cancelar. Si el usuario da un enter, cancela. Ahora, si me va y me hace clic en el OK, ahí sí voy a tomar el resultado. Y después pregunto, ¿el resultado del diálogo es igual a OK? Diálogo result.OK. Si es igual, yo lo que voy a hacer es decir al proveedor binding source, o sea, al objeto que sabe hacer cosas con la base de datos, con el servidor, le voy a decir, remueva el ítem que yo tengo seleccionado, el proveedor binding source position. Cuando yo voy haciendo la navegación sobre los registros de mi grilla, cuando yo voy haciendo esto, automáticamente me está cambiando una propiedad que es el position. ¿Okay? Entonces el binding source tiene una propiedad que se llama position y me va cambiando según el ítem que yo voy seleccionando. Eso nosotros habíamos hecho manual con la pantalla del cliente, en donde creábamos el ID. Acá nosotros no manejamos el ID. El binding source maneja el position. Entonces es un entero que nos dice cuál es la posición actual que nosotros estamos navegando. ¿Ok? Bueno,
nos dice de la posición actual del binding source, el binding source va a remover a esta posición. Y después llamamos el binding source, decimos finaliza la edición, o sea, ya mandé la sentencia de delete y hago los cambios. Esta es la función que hace lo parecido con el guardar, si ustedes se fijan. ¿Dónde está el guardar acá? Esto, ¿ves? Manda los cambios y hace los updates. Acá hacemos lo mismo. Le llamamos cuando llamamos el remove add, sabemos que es un delete. El tipo sabe que es un delete que tiene que hacer en la base de datos. Entonces, cuando nosotros damos en edit, o sea, terminar con la sentencia que te mandé, que era para remover el ítem y hacerme los cambios y mandarme la base actualizada, sin el registro este. Y bien, lo va y lo borra. Eso borra toda una fila, ¿no te borra por campo? Borra el registro. Yo cuando quiero borrar, voy a borrar todo un detalle. Yo cuando voy a borrar toda la línea esta. ¿Ok? De la posición que yo estoy. O la posición 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? No se olviden que es un vector de filas y columnas. Siempre vamos manejando las filas, las columnas acá no nos va a importar. Y una vez que damos el borrar, vamos a probar qué es lo que hace. Quiero borrar ese, bien. Vengo acá y digo, ¿estás seguro que querés borrar? Sí, lo borra. Y ya automáticamente me vuelven los campos al último registro que encontró. ¿Ok? Quiero borrar el del medio, vengo acá y dice, mira, borrame Pepsi. Y lo borra y lo vuelve a acomodar. ¿Por qué? Porque va a la base de datos y me trae el estado actual que tiene la base de datos. Claro, con la última sentencia esta. El update all lo que hace es actualiza el dataset. Entonces llama del update manager, que es un table adapter, como nosotros habíamos creado en nuestro principio, que creamos el adaptador. Acá está llamando al adaptador de ese, actualice todo el dataset actual. El dis estamos haciendo referencia a esta clase. El dis hace referencia a este objeto. En este caso, FRM proveedor. Si yo acá pongo, por ejemplo, FRM cliente, table adapter manager, me va a estar llamando el operador de otro lado, si es visible. Yo no quiero, yo simplemente uso el dis para hacer referencia que es al objeto de esta clase, que en algún lado está definido. Acá no lo vas a ver. Cuando nosotros creamos un formulario, si ustedes se fijan, hay un método que se llama inicializar componentes. Acá hay un montón de cosas que hace antes de llamar Claro, acá va a estar todas las variables que nosotros podemos ver. Tenemos un componente, después todos los binding navigator, todo está acá. Si quieren ver qué es lo que hace todo eso, después peguen una mirada y van a ver que hay un montón de código. Pero bueno, no es la idea de que veamos qué es lo que hace, sino que vean que no cae de las nubes, sino que en algún lado está. ¿Okay? Pero créanme que mejor no toquen eso si no tienen necesidad. Si en algún momento tienen que hacer una validación antes y tienen que tocar ese archivo, lo van a tocar. Pero traten de no tocar lo que ya está predefinido. Como él, por ejemplo, que quiso cambiar la propiedad de conexión de una string y le rompió todo y después no se acordaba dónde había cambiado. Ok. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que logramos hasta ahí? Tenemos los botones de navegación que funcionan. Si yo vengo acá y digo, mira, anda al índice 2, me va al índice de el índice 2, la posición 2 sería el 1. Doy un editar, me habilita los campos, doy un cancelar, agrego uno nuevo, no quiero agregar uno nuevo, quiero volver, quiero borrar ese, lo borra.
Entonces, el ABM nuestro está funcionando. Y está funcionando muy bien. De esta forma, Si intenta agregar un nuevo es si intenta agregar un clave, pero te agrega otro vacío. ¿cómo? Sí, apretando veces al nuevo. Y ahí puedes poner vos una validación, una variable arriba y decir cuántas veces apretó nuevo. Si es una, bien. Si es dos, mira, estás en el nuevo. ¿Qué querés hacer? Decidir cancelar. ¿Me entendés? Esas son validaciones que uno va... Ah, esa vez deshabilita. Claro. Pero suponer que nosotros no hicimos eso de deshabilitar. Por eso yo le dije, mira, lo que no tiene que estar habilitado, el usuario pensó exactamente como vos. Ah, y si yo quiero agregar otro, entonces yo voy, tomo el control y dice, no, no vas a hacer lo que querés. Yo soy más inteligente que vos y lo voy a deshabilitar antes. ¿Ok? Bueno, hasta ahí venimos con el stand que estamos haciendo en todos los objetos. Lo único que nos está faltando en todos estos es el tema del buscar, que lo vamos a definir en la clase que viene. Ahora yo les pediría que vayan avanzando con el de productos. ¿Ok? El de proveedores lo vamos a parar por acá porque lo único que nos falta es cuando hagamos buscar, que la funcionalidad que nosotros vamos a lograr es esta. Yo ya lo tengo hecho en el otro proyecto, que yo lo que quiero hacer es así: cuando vengo acá y doy un empleado y doy un buscar, quiero que me aparezca una pantalla de diálogo en donde en una lista, imagínense que yo tengo que buscar acá un montón de empleados y quiero saber cuál es el empleado que yo le tengo que hacer un cambio. Si yo tengo 5.000 empleados y tengo que ir uno por uno, anda a saber cómo lo voy a ubicar. Entonces quiero hacerlo de una forma más rápida que el usuario lo pueda buscar, y eso lo voy a hacer con un formulario de diálogo o modal. Cuando ustedes encuentren algo que es un formulario modal, ¿qué quiere decir? Que más allá de que yo haga clic en otro lado, si yo no finalizo la acción en este formulario, no me va a permitir hacer ninguna otra cosa más. ¿Ok? Para eso tendría que venir acá, cerrar el diálogo. ¿Ok? Entonces, esto es simple, es lo mismo que lo venimos a hacer anterior, cuando llamábamos un objeto, pero en vez de llamar el show, hay una función que se llama show dialog. Y con show dialog, nosotros decimos que es un diálogo. Y ahí yo voy a tener que leer un valor y después seguir con la acción de mi formulario que lo llamó. ¿Ok? Entonces, avancen con el producto, pero la idea es que, por ejemplo, yo pongo aquí el nombre, empiece por A, y le doy un buscar, me tiene que mostrar el registro actual. Lo selecciono y doy un aceptar y me va a ubicar en el registro que yo estoy. Y ahí hago lo que tengo que hacer. Si es una pantalla de ventas, voy a buscar cuál es el cliente, selecciono el cliente, listo. En el control en donde tengo el nombre del cliente, me tiene que venir el cliente que yo seleccioné antes. ¿Okay? Esto se usa en Windows, en web, en todo lado. En web es un poco diferente, pero si se ponen a investigar formulario modal en ASP.NET, le va a dar para usar con Ajax, que es un componente de .NET, y van a ver que la sintaxis no es muy diferente de él. Por ahí van a tener que investigar un poquito más, pero es muy parecido. ¿Okay? La idea es la misma. Entonces, ya en la próxima clase vamos a empezar a implementar los buscar de todos estos. Yo quiero decir que el DNI sea igual a esto. Y cuando doy a obtener empleado, me tiene que venir y me tiene que buscar. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con la función del SQL para cada uno de estos. Avancemos con el de... ¿Ves? Acá vamos a agregar, por ejemplo, el filtro diciendo si ese empieza. Si alguien conoce un poco de SQL, es el like. En donde empieza pongo el porcentaje al final. Si es que termina, el porcentaje al principio. Es un poco de jugar con el SQL y después llamamos el método pasando los parámetros. En vez de llamar el field, llamamos field by. ¿Okay? Y la consulta nosotros no agregamos. En esta parte prefiero no mostrarles porque me gustaría que lloren un poco la clase que viene. ¿Okay? Que cuando vean cómo hace esto,
van a ver qué lindo es trabajar con .NET. Así que vamos avanzando, por lo menos crear la interfaz visual del formulario de productos. Así ya la clase que viene podemos hacer por lo menos el buscar de uno de ellos. Yo voy a finalizar la grabación acá y después se lo mando.